Estimados y estimadas, muy bienvenidos al ciclo de sesiones sobre experiencias en gestión de la internacionalización del currículo, organizado por el programa Retos y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta cuarta sesión hablaremos sobre el proyecto Enhance a cargo de la doctora Nuria Llobregat Gómez, directora del área de internacionalización de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Para conocer más sobre nuestra ponente, les contamos que la doctora Nuria es licenciada en Filología Inglesa por la UNED y doctora mención cum laude de la Universidad Politécnica de Valencia. Premio extraordinario de tesis doctoral en 2022 por la UPB. Desde 1996 ha ocupado diferentes puestos con responsabilidades de gestión como jefe de la unidad en diversos departamentos y servicios de la Universidad Politécnica de Valencia y técnico en gestión de proyectos de investigación europeos entre el año 1996 y 2021. Desde junio de 2021 es directora del área de internacionalización y responsable de la Alianza de Universidades Europea Enhance por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora asociada del Departamento de Lingüística Aplicada desde el año 2015. Su docencia universitaria está relacionada con la comunicación digital eficaz, las competencias internacionales, la escritura profesional y académica y el inglés como segunda lengua. Sus áreas de investigación actuales son la interacción áptica como forma de aprendizaje en la educación y el aprendizaje inteligente, las tecnologías disruptivas en la educación y el aprendizaje experto impulsado por interacciones ápticas. También mantiene una importante línea de actividad en innovación aplicada a la educación, apoyada por proyectos financiados con fondos europeos Erasmus+. Colabora en experiencias educativas innovadoras como miembro del grupo GRIM 4E y es una entusiasta escritora de relatos cortos. Desde el año 2015 ha participado como investigadora en 5 proyectos europeos Erasmus+. En la actualidad coordina 3 de ellos, Enhance, Muy Enhance, HEDI y Enhance Plus, más de 10 comunicaciones científicas y un capítulo de libro. El formato del día de hoy tendrá una presentación de la doctora Llobregat para continuar con un conversatorio moderado por la doctora Lucía Chávez, asesora académica y directora de nuestro programa Retos de Formación para Directivos de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCON. Continuaremos con un espacio de preguntas del público que podrán incluir a través del chat. Esta sesión será grabada y publicada en el espacio de grabaciones de encuentros en internacionalización en la página web de ASCUN y también será divulgada a través de nuestro boletín semanal de internacionalización. Le damos una muy cordial bienvenida a la doctora Nuria. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ana Luisa, Laura Alejandra y Luisa Fernanda por esta invitación a ASCUN y a Retos, porque creo que es un espacio espectacular y muy bueno para intercambiar experiencias de internacionalización en todo el mundo. Ahora lo que toca son experiencias globales, ciudadanos globales, y después de la pandemia creo que aún más, y bueno, esto creo que es una buena manera de empezar. Comparto la presentación. Y si me paso del tiempo, por favor, avisadme. Gracias a todo el público por estar ahí. Y nada, cualquier pregunta la podéis poner en el chat. Yo iré haciendo una serie de preguntas de reflexión antes de iniciar algunas de las partes de la presentación. Pero bueno, si tenéis que interrumpirme, sin problema ninguno. Vale, lo que voy a explicar hoy es, bueno, Enhance Alliance es una alianza europea, es una alianza de universidades europeas. Sabéis que, bueno, la UPV se enmarca dentro del territorio nacional español, dentro de la comunidad europea, y hay unas propuestas nuevas que lo que hacen es hablar de universidades europeas, o sea, universidades que está compuesta de muchas universidades. Entonces, esto es una propuesta nueva y lo que se trata de ver es si eso en el tema de internacionalización puede ser positivo o puede ser negativo. Hoy lo que hablaremos es eso, de esa alianza europea
Yo lo voy a enfocar a lo europeo porque es lo que conozco, pero bueno, vamos a imaginarnos que es una alianza de universidades de cualquier país, en cualquier sitio del mundo. Dentro de toda la ponencia voy a contextualizar esas alianzas, esas universidades que puedan estar juntas, que puedan trabajar juntas en pro de una internacionalización del currículum. Dentro de un contexto, en este caso voy a plantear primero el Espacio Europeo de Educación Superior, luego lo voy a enmarcar dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, luego la alianza Enhance y todo ese compuesto, qué retos a futuro nos deparan. Y he determinado dos, pero pueden haber muchos más. El reto a futuro, seamos alianzas, seamos universidades, seamos cualquier institución de educación, el reto principal que tenemos son los estudiantes que nos van a venir en 2030 a nuestras instituciones y para esos estudiantes tenemos que hacer a lo mejor propuestas nuevas. Entonces también daré un ejemplo de un grado propio que tenemos en la Universidad Politécnica de Valencia como ejemplo de internacionalización a futuro. Ahora necesito que os pongáis en situación y que os imaginéis que queréis estudiar en un campus o que os apetece estudiar o que vuestros hijos quieren estudiar en un campus universitario transnacional que sea multicultural, multilingüe y transdisciplinar. Eso es internacionalización del currículum. Es una de las muchas de las acepciones que tiene esa interpretación de la palabra. Que además todo ese campus universitario, vamos a pensar que es uno solo, al ser transnacional, estamos hablando de varias naciones, de varios países, tiene una oferta conjunta que ofrecen entre todos, que es, vamos a llamarlo título europeo, y además unas microcredenciales, otros tipos de formación que ahora veremos, y cuyos estudiantes, todos estos integrantes, pueden elegir qué, dónde y cuándo estudiar. Pueden crear su propio itinerario de aprendizaje, pueden hacer una experiencia personalizada, eso es ideal, nos encanta a todos la idea, y donde en esa oferta educativa, que es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, todos podamos sentirnos beneficiarios. Da igual en qué parte de la sociedad estemos, da igual que estemos trabajando, que estemos estudiando, que seamos mayores, que seamos jóvenes, todos, absolutamente todos, podemos tener acceso. Lo único que tenemos que compartir es el deseo de aprender. Por ello, os planteo esta primera pregunta que podéis contestar en el chat y que dice así: ¿qué supone para una universidad? Porque entiendo que todo el que está aquí tiene contacto con la universidad. Para un gobierno universitario, para los miembros de la universidad, las personas que trabajan en administración, los profesores, los estudiantes, participar en ese modelo de campus único formado, imaginemos, por 7 universidades de 6 países diferentes. Y os pongo ahí unas pistas en cuanto a lengua, normativas, modelos, usos, costumbres, cultura de 6 países y 7 formas de organizar la educación. ¿Qué creéis que supone esto para la universidad, para el terreno donde vosotros trabajáis? Intentar aplicarlo al punto de trabajo donde estáis, ¿vale? A vuestro puesto de trabajo. ¿Qué creéis que puede ser? Podéis contestar en el chat o simplemente pues, hacerlo como reflexión. Yo voy a intentar dar mi respuesta a lo largo de toda la presentación. Ya entrando en materia, diríamos, pues, ¿cuál sería el objetivo de ese campus único? ¿Para qué lo quiero? Pues, como podemos imaginar, si yo intento imaginar a ese estudiante que tiene acceso a absolutamente a todo, que lo personaliza y tal, lo que quiero es que ese estudiante, esa persona que entra en nuestro campus único, en estas 7 universidades, en estos 6 países, que tengan su propio aprendizaje, su propia experiencia y que esa presencialidad coexista con un entorno digital, obviamente porque no pueden estar en 7 campus diferentes al mismo tiempo. Que sean sostenibles e internacionales como nuevas formas docentes sin barreras de ningún tipo entre los diferentes campus. Eso sería lo ideal, eso es lo que sería un campus único. Aquí los estudiantes y los educadores adquirirían de forma natural todo un nuevo conjunto de competencias. Obviamente, si tenemos que trabajar de forma digital, si tenemos que trabajar de forma presencial, si tenemos que trabajar intentando poner varias diferentes tipos de cultura al mismo tiempo, eso nos da un aprendizaje de nuevas herramientas, nuevas competencias
que vienen en beneficio tanto de la universidad como de la persona que aprende. Además, tendríamos una movilidad integrada, porque podría ser física y no física, y tendríamos que además que proponer pedagogías innovadoras basadas en retos, mientras se promueve la identidad y los valores de ese campus único, de lo que queremos que sea nuestro campus. Este objetivo es el que comparte la Universidad Politécnica y es clave para el éxito de nuestra universidad en los próximos 50 años. Entre otras cosas porque fomenta la integración de dimensiones multiculturales, multilingües y globales dentro del sistema educativo, elimina barreras y fomenta la creación de itinerarios curriculares personalizados, que es la clave de la futura oferta formativa. Para ello, la Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha dos planes, dos cosas. Uno de ellos es la estrategia de internacionalización, en la que viene a ser desde el año 21 al año 25, en la que quiere una UPV global e internacional. Queremos llegar al máximo de lugares del mundo posible. Además, participamos en esa Alianza Europea de Universidades y además para nosotros es muy importante el poner nuestro foco en la captación del talento internacional. Para ello, también hemos creado un plan estratégico, el que le llamamos SIRVE. ¿Por qué se llama SIRVE? Porque tiene que servir para algo, tiene que ser efectivo, tiene que ayudarnos a crecer. Cada una de las letras, como veis en la presentación, cada una de las letras define una palabra diferente que queremos que sea la universidad en esos 4 o 5 años de plan estratégico. Queremos que sea una universidad sostenible, queremos además que sea internacional, queremos que sea relevante, que transforme y queremos que sea vital, que sea un lugar para aprender y emprender muchas acciones, que sea de referente para el resto del mundo y además queremos que nuestra universidad sea una universidad de excelencia. Estas son los dos pilares básicos que mueven el nuevo currículum internacional o de internacionalización por el que la UPV va a trabajar en los próximos años. Bien, pues dentro de ese plan que la universidad tiene, nosotros planteamos 3 contextos. El primero sería ese área de educación superior europea. ¿Por qué lo enfocamos de esta manera? Pues como parte del sistema de educación europeo, y el plan Bolonia, nosotros tenemos que cumplir unos requisitos y una serie de dimensiones, de perspectivas que queremos que se cumplan en todo el territorio de la educación superior europea. Esos puntos en comunes, pues en teoría, tratan de solapar o de seguir 6 dimensiones, que es que tengamos una calidad en la educación y en el aprendizaje, que tengamos políticas inclusivas y de género, que sean igualitarias, que vayamos por las transiciones, la transición digital y la verde, que también apoyar al profesorado, a los que ayudan en el aprendizaje, por supuesto que miremos hacia la educación superior y que tengan esa dimensión geopolítica para que se pueda lanzar en toda la Comunidad Europea. Aquí tenemos básicamente dentro de ese documento de la Comunidad Europea que nos hace guiarnos en cuanto nosotros intentamos crear esos currículums internacionales o de internacionalización para que nuestros estudiantes se lleven el mayor beneficio posible. Aquí pues eso, tenemos que ir a por los transversal skills para que esas habilidades que todos los alumnos en cualquier carrera o en cualquier momento de su vida pueden utilizar. Tenemos que dar soporte al aprendizaje durante toda la vida. Tenemos que ir ayudar en esa transición verde y ecológica para ser más sostenibles. Y tenemos que desarrollar pues, los estatutos legales, las formas legales para que todo el mundo tenga derecho a las mismas cosas en el mismo sitio y no veamos diferencias por ningún sitio. Además, tenemos que formar a nuestros profesores, tenemos que ver cómo nuestro personal se puede beneficiar también de esa dimensión internacional y tenemos que hacer una serie de ajustes dentro de nuestros sistemas para que lleguemos a esa excelencia que es la que nos pide la Comunidad Europea. Bien, pues para llegar a ese nuevo modelo de educación superior europea,
Como bien saben, la Comunidad Europea desde hace más de 25 años tiene el sueño de que todos los estudiantes o la persona que estudia en un país determinado pueda utilizar su título y pueda trabajar en cualquier otro país a igualdad de condiciones. Pero claro, eso es muy difícil, eso pues llevamos más de 25 años intentándolo y ahora se ha dado un paso muy fuerte para poder llegar a consolidar esa idea de que sea de verdad un espacio único de aprendizaje, de trabajo, de movilidad y de excelencia. Para ello, claro, lo primero que se plantea es que hay que eliminar cualquier barrera en el aprendizaje, sea cultural, sea en el idioma, y hay que mejorar el acceso a esa educación de calidad para todos, absolutamente para todos. Entonces, en esta nueva etapa de la Comunidad Europea, desde que se ponen en marcha estas alianzas, hay 3 nuevos conceptos en los que la Comunidad Europea piensa, o el espacio de educación superior europea, piensa que podemos dar el salto definitivo a llegar a esa igualdad para todos. Entonces nos incorpora 3 conceptos nuevos. Uno es el concepto de Alianza de Universidades Europea, luego lo que llaman los títulos europeos y luego otro, que supongo que ya habréis oído también, que son las microcredenciales. En cuanto a qué significa una alianza de universidades, pues bueno, esto surge en el año 2017, es una iniciativa de la Comunidad Europea en forma de ayudas económicas para el impulso, y lo que quieren es que se hagan unas alianzas transnacionales estratégicas entre instituciones de educación superior que estén llamadas a llamarse las universidades del futuro, es decir, un campus único, de lo que hablaba antes, en la que se fomenten los valores y la identidad de europeos, se incremente la calidad y la competitividad de la educación superior europea y se haga todo eso a través de diferentes modelos de cooperación. No hay un único modelo, podrían ser varios. ¿Para qué es necesario crear estas alianzas? Pues en realidad para contribuir a esa ciudadanía global con una nueva generación de europeas y europeos creativos y capaces de cooperar más allá de la lengua, las fronteras, las disciplinas, y que todo eso ayude a enfrentarse a los nuevos retos sociales que nos están empezando a poner delante y a paliar esas carencias en esas capacidades europeas para que todos lleguemos a un punto común. ¿Qué condiciones se ponen para crear una alianza? Porque claro, nos dan la call, nos dan dinero, nos dicen que nos pueden dar dinero, al fin y al cabo lo que hacen es proporcionar recursos económicos para que las universidades se lancen a hacer estas propuestas, y entonces nos ponen las condiciones, que incluyamos en esas alianzas socios de todo tipo de instituciones, pueden ser de educación superior o no, y que abarquen un amplio espacio geográfico en toda Europa, el máximo posible. Además, nos dicen que tenemos que hacer una estrategia planificada conjuntamente a largo plazo, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo, queramos o no queramos, los diferentes países, las diferentes universidades, y que estemos centrados en la sostenibilidad, la excelencia y los valores europeos. Esas son las condiciones principales. Además, tenemos que intentar ofrecer unos planes de estudio que se centren en el estudiante y que se impartan conjuntamente por todas las universidades que integran esa alianza, en ese campus único, en ese sitio desarrollado para todos. Es un sitio ideal. Si hablamos con los estudiantes piensan que es lo ideal, poder estar en ese campus único y poderse ir de una universidad a otra sin decirle a nadie me voy y sin tener problemas para llevar sus credenciales, su matrícula, su carnet, lo que sea, ¿no? Poderse mover libremente. Allí se trata también de que se desarrollen, o sea, una de las condiciones también es que se desarrollen esos programas y se experimente la movilidad en todos los niveles de estudio y todos los tipos de movilidad. Y con el COVID ya han venido nuevos tipos de movilidad. Además, tenemos que adoptar un enfoque educativo que esté basado en los retos y en el que el estudiante y el ámbito académico y los socios externos puedan cooperar para saber qué tenemos que enseñar en esos currículums. Entonces formamos equipos interdisciplinares que hacen frente a esos problemas a los que se enfrenta Europa. Eso es lo que queremos solucionar problemas y queremos solucionar los problemas que nos van a venir en el futuro. Bueno, pues el resultado de esas calls diferentes, que han sido en cuatro convocatorias y falta una,
El reto era llegar a 60 alianzas que formen parte unas 500 universidades y ahora mismo que nos acaban de dar los resultados de la COL del 2023, en total tenemos unas 50 alianzas donde participan 430 universidades y además tenemos 1.700 partners asociados que no son institución de educación superior. Aquí tenemos varios de los nombres, faltan las últimas que han entrado, aquí tenemos en logos 41 de ellas, somos ya 50, pero a finales del 23 se hará una siguiente call para que a mediados del 24 seamos 60 alianzas que impliquen 500 universidades. Eso ya es intentar de verdad cumplir con ese objetivo de la Comunidad Europea de que la educación llegue a todos de la misma forma, sin diferencias. Bueno, además el siguiente concepto es el concepto que nos introducen, es el título europeo. Todos sabemos lo que es un título universitario, todos, pues eso, es ese título, esos logros, esos resultados del aprendizaje que obtiene una persona tras seguir un plan de estudios y que está acreditado conforme a un sistema de calidad del propio país o del propio sitio, ¿vale? Un sistema determinado universitario. Estamos hablando de uno, a veces dos, a veces tres, pero el título europeo lo que quiere es que múltiples instituciones en múltiples países otorguen esa cualificación de calidad íntegra y sostenible y siempre en coherencia con los objetivos de la Comunidad Europea. ¿Qué supone? ¿Qué valor añadido tiene? Pues que necesitas que el estudiante tenga un título que lo pueda llevar a todas partes, que sea portable, ya empezamos sean digitales, que además se pueda reconocer ese título entre todos los países de la Comunidad Europea. Ahí la digitalización tiene más importancia todavía, además que se respete la subsidiariedad y proporcione políticas educativas conjuntas, que se respete la diversidad, que se respeten las diferencias entre unos países y otros, porque en realidad todos somos iguales, que esté orientado a evidenciar resultados de aprendizaje, que se disponga a adaptar, pues eso, que adaptemos esos currículums que ya tenemos, los adaptemos a esas nuevas necesidades europeas. Además, supone muchas más cosas, supone que nos vamos a movilizar, no solamente se van a movilizar los estudiantes, nos tenemos que movilizar también los profesores, el personal de administración y servicios, que vamos a tener títulos multilingües, no están basados solamente en la lengua que hablamos o la que nos sentimos más cómodos, todo lo contrario, ya vienen, imaginaros, volvamos al ejemplo, 7 universidades, 6 países, 6 idiomas distintos. Tenemos que incorporar metodologías innovadoras porque bueno, estamos acostumbrados a lo mejor a unas metodologías, ahora tenemos que introducir otras porque en otros países se hacen otras cosas. Tenemos además la obligación de seguir con nuestro rigor académico para buscar esa excelencia. Nos dicen además que ese aprendizaje tiene que estar basado en retos, que tenemos que comprometernos con la investigación, que seamos interdisciplinares, que además hagamos planes flexibles, que sean modulares, que nos comprometamos con la ciudadanía europea. Bueno, pues supone una cantidad de retos que a veces parecen difíciles o de palabra a lo mejor es fácil, pero luego ponerlos en marcha pues es más complicado porque estamos, como digo, es muy importante tener en mente que somos 7 países, 7 universidades con cada una sus características de 6 países distintos. Eso cuando se creó la Alianza Enhance, por poneros un ejemplo, pero ahora que nos acaban de dar la segunda parte del proyecto, somos 10 universidades de 8 países distintos. Uno de ellos ni siquiera forma parte de la Comunidad Europea porque viene de Suiza. Entonces, ahí empiezan a complicar mucho las cosas. Vale, el siguiente concepto que nos pone la Comunidad Europea con esta iniciativa de las alianzas europeas es el de microcredenciales. ¿Qué es una microcredencial? Pues son experiencias de aprendizaje breve que permitan lograr determinados resultados de aprendizaje certificados. Tenemos microcredenciales, podemos llamarlos microtítulos, podemos llamarlos short learning programs, ¿vale? Porque son cortitos.
¿Y por qué son necesarias estas formas de aprendizaje? Pues porque ya no solamente están los estudiantes normales, habituales, los tradicionales en nuestras aulas. Ahora, y gracias al COVID, yo siempre lo veo como una oportunidad, vienen muchos más tipos de estudiantes con diferentes edades, con diferentes problemáticas, con diferentes obligaciones personales, sociales y familiares, que quieren aprender, que quieren venir a nuestras instituciones a aprender, a especializarse, a actualizarse lo que saben. Entonces, esa puerta la tenemos que tener abierta para todo el mundo. Antes se llamaba el aprendizaje a lo largo de la vida, pero a veces esa es la diferencia con las microcredenciales es que a lo mejor son parte de un título oficial y cuando tú estudias algo te lo certifican. Y con ese certificado, una persona que a lo mejor en un principio nunca había tenido estudios, no había tenido esa posibilidad, ahora certificamos su conocimiento y su aprendizaje por poco que sea. Eso es una ventaja muy grande, eso es abrir la puerta mucho de las universidades a toda la sociedad de cualquier parte del mundo y eso es una mejora en la sociedad ya que damos oportunidades de aprendizaje para todo el mundo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que tener en común? Las ganas de aprender, las ganas de que alguien nos cuente algo. Esas microcredenciales las podemos dar en las universidades, las podemos dar en las empresas, las pueden dar en instituciones que no sean universidades, pero siempre se certifica lo que el estudiante aprende. Y esa persona puede ir diciendo, oye, yo soy especialista en esto, yo he mejorado todas mis aptitudes, todas mis competencias en esto. Normalmente son 15 créditos, el equivalente a 15 créditos, incluso menos, 12 créditos. Pero bueno, son nuevas formas de aprendizaje que vienen muy bien para la sociedad. Eso, ¿a qué es debido? ¿Por qué surge ahora la necesidad? Pues por esa rápida transformación de la sociedad, no solamente europea, sino creo que a nivel mundial, debido a ese desarrollo tecnológico, debido a esa transición ecológica, debido a esos cambios demográficos y a la reestructuración de la economía. Todo eso requiere de que tenemos que enseñar, la gente tiene que aprender. Fijaros o intentar recordar todo el proceso que se pasó en pandemia. Pandemia lo que ha puesto sobre la mesa es una digitalización brutal de toda la sociedad en todos los niveles y de todas las generaciones de personas que convivimos en un mismo espacio. Ahí hemos tenido que aprender a movernos digitalmente, incluso si no sabíamos. ¿Por qué? Porque si no, no podíamos sobrevivir. Nos recordamos, es un mal recuerdo, pero estábamos en casa, encerrados con nuestras familias, sin podernos mover y toda nuestra comunicación o nuestro conocimiento del mundo era esa pantalla del ordenador o esa pantalla de móvil. Y queramos o no queramos, tenemos que digitalizarnos y eso ha venido para quedarse. Vale, pues ya hemos enfocado ese contexto, hemos hablado de ese espacio europeo, que podemos también trasladarlo al mundo en Colombia con países del área de Iberoamérica, intentar ponernos en esa posición. Queremos crear una alianza para ser mejores. En vez de tener 10.000 estudiantes, puedo tener 200.000 estudiantes si me uno con otras universidades. Vale, pues dentro de todo esto, estos nuevos títulos, estas nuevas complicaciones, el tener que ponerse de acuerdo con mucha gente para llegar a un currículum internacional. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué le supondría a usted como docente o como gestor universitario ser parte de esa alianza de universidades? ¿Cree usted que podrá seguir enseñando y usando las mismas estrategias que tenía hasta ahora? Y aquí volvemos con las mismas claves o las mismas clues o los mismos hints. Piense en la lengua que hablan, en la lengua que tendrían que hablar, en esas normativas de cada uno de los países diferentes, en esos modelos, en esos usos, las costumbres y esas culturas de los diferentes países. ¿Qué implica para su docencia o para su gestión? ¿Qué tiene que cambiar? Y aquí entra el contexto, o quiero poner en conocimiento el contexto de la Universidad Politécnica, que es donde yo trabajo, donde bueno, trabajamos 1.500 personas de administración, 2.500 profesores y tenemos un alumnado de 38.000 estudiantes, más
imaginaros el contexto, si lo juntamos con la alianza Enhance, de la que hablaré más tarde, en toda esa dinámica, ¿vale? Pues para poder participar en esta alianza supone, además de un reto muy grande, porque nos tenemos que poner mucha gente de acuerdo, supone invertir dinero, esfuerzos, se supone cambiar algunas de las costumbres que tenemos y volver a diseñar un montón de modelos. Tenemos que pensar out of the box, fuera de la norma, fuera de la costumbre que tengo, y tengo que salir de mi zona de confort. Si no, no puedo pensar, no vale la pena que me mueva. Si no voy a ser capaz de cambiar esas pocas cosas que tengo que, bueno, esas pocas no son bastantes, que tengo que cambiar para poder adaptarme a un nuevo espacio educativo grande, un campus único, donde tiene cabida tantísima gente y tantísimos países con tantísimas formas diferentes de ver el mismo problema, no voy a poder adaptar. Entonces, todo esto supone nuevos retos en todos los niveles, tanto profesionales como de trabajo, como de los estudiantes, y además supone un reto muy grande para los miembros de mi comunidad universitaria. Si pensamos en el cuerpo de administración, supone un reto muy grande, porque normalmente estamos habituados a hacer una tarea de una determinada manera y ahora nos piden que la hagamos de diferente forma. Para ello tenemos que crear planes estratégicos que ayuden y nos hagan comprender, nos hagan hacer compatibles nuestras cosas con las normas de los demás, que tengamos en cuenta otras culturas, tenemos que ser capaces y tenemos que interiorizar que tenemos que tener otras lenguas como herramientas de trabajo en nuestros puestos de trabajo y tenemos que adoptar nuestros modelos a otros modelos a lo mejor más inclusivos, pues porque cada uno tiene algo nuevo que aportar, no somos los que, nadie tiene la llave a la perfección. En ese terreno, y tal y como he descrito antes, pues la UPV ha creado su plan estratégico que se llama SIRVE y que exige la implicación de toda la comunidad universitaria, tanto del personal de administración como del profesorado, como de los estudiantes. Y todo ello se ha trabajado de manera transversal. Aquí han participado en este plan estratégico, pues creo que más de 300 personas en diferentes reuniones para llegar a un plan estratégico que nos una a diferentes campos y diferentes cosas. Queremos una organización verde, limpia, respetuosa, reciclada y reciclable. Eso es para poder obtener una universidad, una UPV orgánica, por eso lo de sostenible. Queremos una UPV conectada al exterior, que nos haga llegar a todas partes, que promueva la vida internacional, en la que desde sus campus podamos llegar a otros campus y de otros campus puedan llegar a nosotros. Queremos una UPV transformadora, que sea relevante, que contribuya mejor al desarrollo de la sociedad. Estamos en contacto con la sociedad diario, en nuestro caso con la Comunidad Valenciana y con la sociedad valenciana, pero también con la sociedad de todo el mundo. Queremos ser una universidad referente, queremos que nos miren a nosotros y si tenemos algo que aportar, unas prácticas, unas buenas prácticas o unos ejemplos de prácticas, pues que sean ejemplos de buenas cosas a lo largo de toda la vida, por eso lo de vital, y que sea además estimulante, es decir, que la gente quiera venir y quiera quedarse. Para eso necesitamos tecnología, necesitamos ciencia, necesitamos investigación, necesitamos transferencia, por eso queremos una universidad excelente. Entonces, además, dentro del plan estratégico, veis aquí que tenemos la IDE internacional. Para esa internacionalización tenemos un plan específico en el que tenemos una serie de planes institucionales que acompañados de acciones para esa internacionalización de ese currículum que tiene en cuenta ya esa alianza de universidades en la que voluntariamente la universidad ha decidido integrarse. Dentro de esa estrategia de internacionalización nosotros planteamos varios proyectos. Este que llevo además personalmente en mi unidad es el proyecto de internacionalización de la cultura institucional, en el que lo que queremos es capacitar al personal de la UPV en la mayor medida posible a que pueda hablar en una segunda, en nuestro caso, una tercera lengua. No sé si saben, pero aquí en la Comunidad Valenciana tenemos dos lenguas oficiales, la española y el valenciano, y queremos que nuestro personal pueda hablar en esa lengua, tercera lengua franca, que es el inglés, que es el que tenemos en la comunidad de investigación y de docencia a nivel mundial para podernos entender entre nosotros. Entonces, queremos que el inglés sea una herramienta de trabajo, hasta ahora no
lo ha sido, y para ello tenemos que formar a nuestro personal, tanto el docente como el de administración y servicios. Para ellos ofrecemos unas ayudas económicas, unos cursos, fomentamos esas iniciativas internacionales, damos incentivos económicos para el uso del inglés como herramienta de trabajo y intentamos fomentar esa docencia en inglés en esos planes de estudio que contaré posteriormente. Además, tenemos unas licencias de software que nos ayudan, pues la inteligencia artificial ahora está a la orden del día, nos pueden ayudar mucho a adelantar trabajo, es una herramienta más de trabajo y tenemos esas herramientas para poder capacitar a la gente a hablar en ese idioma que da tanto miedo y más cuando tenemos edades avanzadas. Además, tenemos otro proyecto que es el Impulso a la Cooperación, cuyo objetivo es incrementar la implicación universitaria con acciones sociales y de cooperación con otros países. Y bueno, tenemos otros proyectos que están también todos ligados, pues por ejemplo la traducción, una página web de la UPV completa de alcance internacional, toda en inglés, que podamos manejar en los 3 idiomas que ya he comentado antes. Además, pues eso, el uso del inglés como herramienta de trabajo, que ya lo había comentado, pero enfocado no solamente al profesorado, sino al personal de administración y servicios. Además, con otro de los proyectos es Study Abroad Plus, que lo que queremos es mejorar la atención del alumno internacional, que quieran visitarnos, que quieran estar con nosotros, por eso tenemos una Welcome Office y tenemos unos programas especiales que además los introducen en la cultura, no solo valenciana, sino en la española y se hacen acciones de diferente índole. Más proyectos, pues tenemos el título propio Enhanced, del que hablaré más tarde, tenemos movilidad extendida, tenemos másteres conjuntos, tenemos el proyecto de los microcredenciales, que ya lo he comentado, todo eso con la intención de atraer el talento internacional, que se forme en inglés, que se tenga en cuenta las necesidades formativas de la generación alfa, de la que hablaré también después, que es esa generación que nació a partir del 2010 y que no sabemos cómo nos vienen, que además tiene en cuenta ese proyecto Erasmus Without Papers. Erasmus Without Papers es otra iniciativa europea que lo que trata es que ese estudiante Erasmus que se va a mover por todas partes no necesite ningún papel, ninguna acreditación, sea todo de forma digital para poder moverse libremente por todas las instituciones europeas, no solamente las de la Alianza. Pues esos acuerdos de seguimiento curricular, acreditación y esos paquetes formativos que son los microcredenciales con un máximo de 15 créditos, lo normal sería entre 12, para que esas ofertas formativas cortas de las que he hablado antes no sea un impedimento a nadie para poderlas terminar. Además tenemos otros proyectos que es una web de captación internacional, marketing institucional, un programa de captación de talento internacional, todo ello enfocado a crear la marca UPV que podamos lanzar de forma internacional para captar fuera de nuestro territorio y adquirir más reputación. Aquí entran ya los rankings, entran pues todas las herramientas de redes sociales que estamos ahora incorporando, pues tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal de TikTok donde nuestro rector sale habitualmente a hablar, bueno, no hablar, a hacer vídeos que bueno, para nosotros a lo mejor es un poco raro lo del TikTok, pero para los estudiantes es lo que más les importa. Eso es una medida de acercamiento a todo el estudiantado que tenemos y también pues es la herramienta de Instagram, que ahora los estudiantes no quieren relacionarse con nosotros de otra manera, nada más que a través de Instagram, y es una manera de llegar a ellos. Todo eso hay que aprenderlo, hay que saber manejarlo, hay que intentar adaptarnos a todas esas formas y diferenciando un poco el tipo de público que suele estar en ese tipo de redes sociales para llegar a la mayor gente posible que pueda estar en contacto con nosotros y que quiera estar con nosotros, pero no para llegar a ellos, sino para que se conozca lo que hacemos en la universidad. Pero no solo nosotros, en todas las universidades del mundo. ¿Qué se hace en la universidad? ¿Qué se estudia? ¿Qué se investiga? ¿Por qué es tan importante la universidad? ¿Por qué es tan importante la formación universitaria? ¿Por qué no podemos dejar caer esa formación y ese aprendizaje que puede ser a lo largo de toda la vida? Bueno, pues ya hemos pasado dos de las partes, ya llegamos a la pregunta número 3. Muy bien, afirmación, estamos dispuestos a hacer cambios para ser parte de una alianza europea, nos ponemos las pilas, nos remangamos y nos preguntamos, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos que definir? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo necesito tener todas esas
todas esas respuestas para poder poner la maquinaria en marcha. Otra pregunta que os hago para que luego en el espacio de conversación me digáis qué se os ocurre, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues vamos a ver un caso práctico, que es el que queremos hablar hoy, que es la alianza Enhance. La alianza Enhance es una alianza europea, como ya he comentado antes, y ahora mismo es el instrumento principal de internacionalización de nuestro currículum. ¿Pero por qué? ¿Porque queremos estar en la alianza? ¿Porque es importante? No, porque nos da la excusa perfecta para modernizar nuestra universidad, para hacerla más internacional que nunca y para llegar al máximo público posible. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque, como podéis ver aquí, de las 7 universidades pioneras, o sea, fundadoras de esta alianza, pues tenemos 228.000, más de 228.000 estudiantes. Tenemos más de 464.000 alumni, personas que ya han pasado por nuestras instituciones. Tenemos 44.867 personal que trabaja para estas 7 instituciones. Como veis, el campus, al que llamamos único, es enorme, es un sitio impresionante lo que podemos abarcar. Tenemos 83 facultades, tenemos los Associate Partners vienen de la empresa, de organizaciones sin ánimo de lucro. Tenemos 7 ciudades, 2 instituciones de educación superior aparte de las 7 universidades. Y un punto común que tenemos en la Alianza Enhance es que, si os fijáis en la letra de en medio, todas las universidades que estamos aquí somos tecnológicas. Somos las tecnológicas y os puedo asegurar que ahora mismo somos las 10 mejores universidades tecnológicas de toda Europa. Porque además de la tecnológica de Berlín, de Chalmers University, que es una universidad privada, de la Universidad Tecnológica de NTNU, la de Warsaw, la Politécnica de Milano y la de Aachen y la de la UPV, tenemos la de TU Delft, tenemos la tecnológica de Zúrich y tenemos la tecnológica de Gdansk. Entonces, todo este panorama se ha ampliado bastante y volveremos a tener cálculo de números, pero es que nos lo acaban de conceder hace menos de un mes y entonces estamos todavía trabajando en esa nueva alianza de 10. Si ya el problema era de 7, bueno, problema entre comillas, si ya el tener que pensar para 7 era difícil, imaginaros ahora con 10 y diferentes países. Y uno de ellos, como he dicho antes, es Suiza. Suiza no está dentro de la Comunidad Europea. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Y cosas que nosotros podemos hacer o que ellos quieren que hagamos, pero no podemos hacer porque estamos en el marco europeo. Bueno, pues ¿qué planteamos dentro de la alianza? Pues claro, como todas las universidades tenemos que focalizar, no podemos dedicarnos a todo, tenemos que focalizar en tres topics, en 3 cosas, en 3 pilotos, y hemos querido focalizar en la digitalización y la inteligencia artificial, en hacer comunidades y ciudades más sostenibles y en el climate action, en qué podemos hacer para combatir la acción del clima. Para ello hemos creado una oferta educativa, o estamos intentando diseñar una oferta educativa que sea transdisciplinar, que sea multidisciplinar, que esté basada en retos, como nos decía en la convocatoria, que sea multicultural y que además en ella hay un elemento muy importante de las alianzas, son los estudiantes, que ellos formen parte de esa creación, de ese nuevo pensar, de que nos digan qué es lo que quieren, cómo les gustaría que les diéramos esa educación, cómo les gustaría que hiciéramos las cosas y, con su opinión, construir esa oferta educativa que les puede interesar. Por ello tenemos el Future Lab, que es para descubrir todos, integrarlos en los que estamos haciendo. Hacemos unos workshops en los que les pedimos opinión, intentamos sacar el campus fuera, o la enseñanza fuera del campus. Eso es lo que llamamos transdisciplinar. Transdisciplinar es, además de nuestra identidad tecnológica, pues meter el arte, las humanidades, el conocimiento de otras materias para que nos aporten más y nos hagan mucho más grandes. ¿Qué objetivos tiene? Pues como cualquier universidad. Yo creo que estos objetivos que podéis ver aquí, todas las universidades en individual, incluso no, las vuestras también,
son los objetivos. Entonces, aquí lo único es que intentamos ver esa unión y ese objetivo común en el espacio europeo. Y son los objetivos que nos hemos marcado como comunes para no tener que estar discutiendo entre reunión y reunión, ¿vale? Entonces queremos programas que sean para que se estudien a lo largo de la vida. Queremos luchar todos por la diversidad y la igualdad de género, que en algunos países no está tan desarrollado como en otros, entonces tenemos que llegar a un punto común. Queremos formar no solamente a los estudiantes, también al personal que trabaja para nosotros. Queremos que esa oferta educativa que venga de manera corta sea accesible por el mayor número de personas, incluso por gente, y lo tenemos así establecido, incluso por gente que no pertenece a la alianza, para que llegue al máximo. Son además workshops, incluso ofertas formativas gratuitas, para que cualquier persona que tenga ese link pueda acceder desde cualquier parte del mundo. Por eso se hace online, de forma híbrida. Que tengamos una gobernanza participativa, pues porque hemos visto a lo largo de la historia de las universidades pues que a veces no ha sido tan participativa. Queremos que se participe por parte de cualquier parte del staff, del estudiantado, que den su opinión y que nos ayuden a mejorar. Entonces hay muchos servicios para mejorar, los deportes, en fin, todo eso que sea de forma conjunta. Y tenemos el objetivo principal es construir o tener una comunidad en Hans, que no nos llamemos la comunidad de la Universidad Politécnica o de Valencia o la de Berlín, sino que seamos en Hans y pensemos como en Hans, en una unidad todos juntos. En esa oferta educativa hemos creado lo que llamamos unos pathways. Los pathways son itinerarios curriculares y están basados en estos 5 títulos que tenéis aquí. Es un bachelor degree en Mechanical Engineering, luego tenemos 4 masters. Además tenemos programas certificados, que son las microcredenciales, y Further Learning Opportunities, diferentes grupos MOOCs, Language Standards, para aprender un poco el idioma de todos nosotros, porque tenemos, pues son 7 lenguas diferentes. Nos comunicamos en inglés. Ninguno de las universidades es de lengua inglesa nativa, con lo cual os podéis imaginar además la dificultad que es ponerse de acuerdo en las acepciones de ese vocabulario que tenemos que usar. Eso también es una dificultad. Y también estamos trabajando, que es el otro proyecto que llevamos europeo, que es el JEDI, que es en ese modelo de título europeo, pero para ingenieros, así como otras en ingenieros y con titulaciones STEM, Science, Technological, Matemáticas y Engineering. Pues ese modelo de ingenieros es el que nosotros llevamos porque somos universidades tecnológicas, pero hay otros modelos de títulos europeos que están llevados a cabo por otras alianzas que se han unido para llevar otras propuestas. Ahí estamos trabajando, pero bueno, todo parece muy bonito sobre el papel, pero hay muchos problemas que superar. Cada país tiene su legislación, sus horarios de clases, sus tiempos de vacaciones. Las universidades que están más al norte con las del sur, pues el carácter difiere, la cultura difiere, la costumbre difiere. Hay entre nosotros sistemas educativos, por ejemplo el de NTNU, que es gratuito al 100% para los estudiantes, y el resto, excepto una que es universidad privada, el resto somos públicos, pero no podemos darlo de forma gratuita, con lo cual ahí hay un desbalance. Es decir, yo necesito cubrir los costes para poder dar esa docencia y otros pues no, se lo da el gobierno. Entonces ahí hay cosas que tenemos que arreglar y que tenemos que poner en marcha. Tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas, cada una tiene sus intereses, cada uno como institución tiene su ego y su idiosincrasia, y me gusta tratar a las universidades como si fueran pues personas, porque tienen su personalidad, que son características no menores, son importantes porque cada una la diferencia una cosa, y por eso son todas estupendas o todas muy malas, dependiendo de quién lo mire, pero teniendo una personalidad que ha ido formándose a lo largo de la historia de esa universidad.
Los que somos latinos, y aquí creo que somos el 100%, nos orgullecemos muchísimo de ser latinos, de hablar español, pero no podemos evitar chocar con esos países, vamos a poner como ejemplo el sistema germánico, que son todos muy serios y nosotros somos menos serios. O sea, esas características culturales salen en las reuniones, salen en la forma de querer tratar los temas o de evitar unos o de poner encima de la mesa otros. Y es inevitable que salgan, pero enriquecen al mismo tiempo esa conversación, esa forma, y al final llegamos a un consenso en el que todo el mundo se puede ver reflejado. Eso es lo más bonito del final de esas reuniones. Todo esto no es fácil, ya lo he comentado, requiere una gran inversión, no solo económica, sino de tiempo y de personal cualificado. Es decir, esto es una idea nueva. ¿Cómo puedo vender? O cómo puedo vender, yo lo llamo vender, porque al final aquí todos compramos y vendemos conocimiento o herramientas. ¿Cómo puedo involucrar a más gente en mi universidad si no sé lo que tengo entre manos? ¿Vale? Tengo que saberlo. Entonces, el principio de Enhance que empezamos a finales del año 2020 fue muy difícil, primero por pandemia y segundo porque era una idea muy loca, era algo como muy raro, decir, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que hagan en Alemania? No, no, te tiene que importar porque vamos a eso. Entonces, ha habido un tiempo de transición que nos ha llevado casi 2 años de intentar dar a conocer la alianza, de que la gente quiera participar y se una a nosotros. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo, porque hay que aprender otro idioma, para que hay que pensar cómo piensan otras personas, otras culturas, y muchas veces, y creo que vosotros lo sabéis, y hay gente que se siente muy cómoda en el puesto de trabajo y te dice no. Yo no quiero pensar más, quiero decir, a mí dame esta faena que no quiero moverme de ahí, pero es importante seguir adelante. Bueno, estamos construyendo sobre lo que tenemos, pero queda mucho por hacer y no es fácil. Y aquí viene la pregunta número 4, que va enfocada a los retos. Este modelo promete algo muy bonito, que es un campus único, diverso para todos, y los cimientos los estamos construyendo sobre lo que tenemos por falta de recursos. Si tuviéramos más recursos, construiríamos cosas nuevas, es decir, crearíamos asignaturas nuevas, crearíamos un currículo completamente nuevo, adaptado a todos, pero no podemos. Es decir, tenemos barreras económicas. Y ahora os lanzo la siguiente pregunta y ya la última. ¿Creéis que será suficiente estos modelos, todas estas palabras, todos estos términos, todas estas, intentar pensar en ese nuevo modelo, siguiendo el modelo de todas las universidades, creando una normativa única? ¿Creéis que eso será lo que nos pidan los estudiantes universitarios del 2030? ¿Creéis que es suficiente esa forma, ese pensar, ese currículum que queremos crear, muy internacional, muy multicultural, está adaptado a esos nuevos estudiantes, esos niños? Cuando vengan los universitarios del 2030 son los niños que nacieron en el 2010, que han sufrido una pandemia, son niños de pandemia y son niños que están aprendiendo de una forma diferente. Y aquí os lanzo nuevas palabras para intentar pensar en ellas, en la interacción háptica, en el Aroha Learning Style, que ahora veremos lo que es, en los iScholars, el nuevo modelo de estudiante. Aquí los estudiantes del 2030, esos niños que nacieron en el 2010, vienen con 2 características bajo el brazo. Uno, las pantallas interactivas, que son la tablet, el móvil, que los adultos no paramos de tocar constantemente delante de ellos y ellos por imitación aprenden a manejarlo, y las huellas de la pandemia que han dejado en cada uno de nuestros hogares. A eso, digitalmente hablando, han hecho que irrumpan nuevas tecnologías disruptivas basadas en la inteligencia artificial, en los robots, en manejar los dispositivos con el tacto o con el habla, y eso nos ha creado nuevos espacios inmersivos de aprendizaje. Donde antes se jugaba, ahora se aprende, y donde antes se aprendía, además jugamos y aprendemos mejor. Estos niños que constantemente imitan lo que hacemos, porque al fin y al cabo estamos todo el día tocando, sin no pensarlo, tocando tablets y tocando smartphones delante de ellos y no paramos de hacerlo, ellos lo van a imitar, son esos testigos en primer plano, esos son los niños de la generación alfa y son los que vendrán a nuestras universidades en el 2030.
Ahí, pues bueno, ¿cómo están aprendiendo? Os lo voy a contar muy rápidamente. Están aprendiendo de una forma activa, ellos son los que van modelando su aprendizaje a través de ir tocando con la pantalla, van decidiendo a dónde van o a dónde vienen. Si le damos unas buenas herramientas de aprendizaje, incluso siendo muy, muy pequeños, llegan a aprendizaje experto sin ayuda de un adulto a edades más tempranas. Eso requiere otra conferencia porque es muy, muy, muy grande el topic, esa forma de aprender que tiene. A base de estar tocando la pantalla, lo que hacen es investigar, pensar las técnicas de investigación que utilizan los investigadores para llegar a unos resultados. Van prueba-error, 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 y eso es lo que hacen ellos cuando tocan las tablets a cualquier punto de edad. Además, lo hacen todo con una mente abierta porque no les importa ir probando y a ver qué pasa, y además lo hacen a través de esas interacciones con esas tabletas digitales, esas formas de interacción que además cada vez que nosotros tocamos la tablet se produce una reacción. Eso hace que el alumno que tengamos en el 2030 se haga su propia forma de aprender las cosas, su nueva forma de adquirir conocimiento en la manera que ellos quieran, pero no nos van a esperar a nosotros como profesores para llegar a lo que ellos quieran llegar. Les podemos guiar y estamos ahí para ello, pero llegarán cuando ellos les apetezca, porque estarán motivados o porque quieran. Eso cambia completamente el panorama de la educación, de los planes de estudio, de los itinerarios curriculares internacionales y de absolutamente todo. Aquí tenemos un término que es un concepto mío, que es el iScholar. Ahí viene de la personalización como Apple, y el Scholar es porque estos niños están aprendiendo como si fueran investigadores, como si fueran ya expertos. Esto a lo mejor antes de pandemia no tenía nada de sentido, que fue cuando yo ya lo puse en mi tesis, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, porque ahora incluso en las escuelas están utilizando las tablets para el aprendizaje. Por lo menos aquí en España se ha puesto en moda. En pandemia muchos profesores preguntaban a los niños cómo utilizaban las tablets, y eso es un punto de inflexión en el terreno de la educación. Vamos a tener estudiantes que van a preguntarnos cosas de aprendizaje o cosas de conocimiento que no es posible que ellos encuentren a través de una tablet. Y tenemos que estar preparados para ello, y por eso tenemos que ofrecerle diferentes cosas. Y ya no podemos darles directamente el contenido que se tienen que aprender. Tenemos que enseñarles a aprender a aprender. Ellos tienen que aprender a aprender cómo se aprende, ¿vale? Para eso tenemos que usar nuevas técnicas y los profesores nos tenemos que poner las pilas. Eso es lo que llamamos el proceso de preguntas, de reflexión, y que se van haciendo de una manera natural. Ahí lo que van a necesitar son otras competencias, otras herramientas. Ahora pensamos que la digitalización es lo más importante, y la digitalización, las competencias digitales son lo más importante. Pero cuando estos niños lleguen serán súper expertos en utilizar las competencias digitales, y lo que van a necesitar son otras competencias. Por ejemplo, saber interpretar una imagen, saber escribir, saber leer. ¿Por qué? Pues porque ahora todo lo ven a base de imágenes, ahora todo son vídeos, donde ellos adquieren conocimientos, son todo vídeos, leen muy poquito. Entonces, todo eso modifica un poco el aprendizaje. Es decir, que dentro de ese STEM, de esa Science, Technology, Engineering y Mathematics, tenemos que introducir unos nuevos conceptos que van de la mano de la humanística, la ética y la estética. ¿Por qué estética? Porque es aprender a interpretar imágenes en todos los sentidos y en todas las formas. Aquí vamos a ese aprendizaje inteligente que va a estar lleno de cosas personales, de experiencias y de elecciones personales que el alumno tiene que hacer, y eso va a llegar a nuestras instituciones. Y tenemos que tenerlo ya en cuenta para poder preparar esos currículums de forma mucho más compleja. Ahora los Learning Basics que se van a dar en primaria tienen que cambiar, porque es que si no, no nos van a llegar, vamos a perderlos como estudiantes. Aquí ya, pues eso, tenemos la UPV tenemos ya empezamos a hablar de ese tema, de esos nuevos estudiantes que nos van a venir en el 2030, y pensamos, vale, ¿qué podemos ofrecerles? Podemos ofrecerles títulos en la alianza, pero tenemos que ofrecerles algo más. Y para ello nos hemos fijado en qué está haciendo y cómo está aprendiendo la generación actual que tenemos en las universidades, que es la generación Z. Cómo piensa, cómo siente, qué oye, qué ve, qué hace y qué dice.
y a partir de ahí hemos hecho un mapa de empatía para poder conocerles, para poder saber qué necesitan, para poder ofrecerles un título que sea lo más acorde posible a su forma de aprender, a su forma de ver el mundo y a su forma futura de resolver los problemas de la sociedad. También hemos estudiado el sector de la innovación, la industria, esas tecnologías que vamos a tener, cuáles serán las tendencias de la innovación, esos retos futuros que incluso no conocemos hoy en día. Hemos hecho un análisis del tipo de consumidores para saber qué les tenemos que enseñar. No solamente que les pongamos unas asignaturas, podemos enseñarle matemáticas, pero si ya tenemos interiorizado que la calculadora es lo normal, no les vamos a enseñar ya prácticamente a sumar. Tendremos que enseñarle otras cosas que vienen de la mano de esas tecnologías que ya tienen ellos a su alcance desde que nacen. Pues con esos dos elementos, uno, ese análisis de esa generación de estudiantes y preguntarles qué es lo que están haciendo, y ese entender cómo se mueve el sector laboral, de innovación, esos retos de futuro, hemos creado un grado de ingeniería que se llama Grado Engineering for Innovation Challenges, liderado por la UPV. Hemos estado trabajando un grupo de más de 30 personas, lo han liderado el doctor Julien Maheut y el doctor José Montserrat, y se trata de hacer un modelo aplicado y que sea válido para estas nuevas tendencias de innovación o de profesionalización, que además esté enfocado y que tenga en cuenta las necesidades de estos estudiantes que ahora mismo tenemos, que son los que podemos trabajar. Obviamente los de la generación alfa son muy parecidos, por lo menos los que tenemos ahora, pero todavía no han llegado a nuestras universidades, y además teniendo en cuenta las características de esa internacionalización que hemos comentado, de esa alianza, para poner todo eso en práctica, es decir, que se muevan por donde quieran dentro de esa alianza. Este es el modelo, no lo voy a contar, primera porque ya estoy fuera de tiempo, y segunda, pues eso, intentamos basarnos en esa metodología de aprendizaje basada en los retos, que tengan en cuenta todas esas tecnologías que ellos quieren estudiar y el futuro de esa innovación o de esa industria, cómo lo pueden hacer. Para ello tienen que aprender sobre soft skills y las ciencias básicas para ingeniería, por supuesto, ¿vale? Hemos hecho una estructura modular a base de diferentes formaciones, tenemos el bachelor level, que es cuando llegues al final, pero además puedes hacer diferentes, o el estudiante puede hacer diferentes partes, con microcredenciales, a nivel de subject, a nivel de campo de estudio, para que cualquier persona que entre en un título como este, similar, no sienta que ha perdido su tiempo. Si solamente se puede quedar un año porque le cambian las circunstancias personales, las circunstancias de trabajo, las circunstancias sociales, que ese tiempo que ha pasado con nosotros le sirva para ser acreditado en cualquier universidad del mundo. Para eso hemos hecho diferentes posibilidades dentro de todo eso, donde el estudiante puede elegir cualquier parte modular y puede acabar o puede no acabar. Si acaba, tendrá sus 240 créditos con un título de grado como el que tenemos en todas las universidades, pero si no acaba por cualquier circunstancia, y sabemos que eso puede ocurrir, bien por enfermedad, bien porque tienes un hijo, tienes que parar, tienes que ponerte a trabajar, que sientan que eso les ha servido de algo. Hemos estructurado pues, por trimestres todo el aprendizaje. Los 2 primeros años, toda la docencia, o por lo menos el primer año seguro, es totalmente online para que lo puedas estudiar desde cualquier parte del mundo. Y luego lo que hacemos es, no sé si está aquí o aquí, se van moviendo cada uno de los trimestres y cada módulo lo pueden hacer en una de las universidades en Hans. Es decir, primer año es online, todo el mundo participa de todo el mundo, pero luego, según lo que quiera, me puedo ir, por ejemplo, a la Universidad de Polonia a hacer un trimestre, luego irme a otro. Obviamente intentamos también subvencionar con ayudas toda esta movilidad. Es decir, que tengamos una movilidad mucho más activa, mucho más participativa y mucho más grande de lo que tenemos. De las típicas movilidades Erasmus. Las movilidades Erasmus en un título solamente es un semestre por todo el título. Aquí se trata de que te vayas 2 o 3 veces, que tengas la posibilidad de irte para un lado o para otro.
Una de las cosas que es innovadora dentro de este título es que ya hablamos directamente de las asignaturas que van con los soft skills, que son esas cross-curricular competencies, que son con esas competencias transversales que todos los alumnos deben de aprender, pero además que ellos mismos se pueden ir adaptando según sus conocimientos y lo que han adquirido a lo largo de su vida. Es decir, la competencia digital es a veces un soft skill, pero hay algunos que lo necesitan y otros que no lo necesitan. Pues cada uno que vaya viendo qué necesita y qué no necesita, pero incluirlas en el currículum, porque ahora mismo no están incluidas en ningún currículum, al menos en España. Hablamos de la competencia de, bueno, saber hablar en público, hablar de cultura internacional, pero no lo tenemos en el currículum y es algo muy importante y que cada vez tiene más trascendencia. Aquí vemos la parte de innovación, que le basamos todo el título en la exploración, el aprendizaje, la especialización de todo eso se va adquiriendo a lo largo de la vida, se van haciendo diferentes actividades, pues hackathons, presentaciones, masterclasses, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propuestas de aprendizaje inmersivas nuevas podemos adaptar? No solamente la clase tradicional, sino que se vayan y adquieran experiencias de otra manera, que hagan pasantías en otras universidades, que trabajen mano a mano con empresas o que puedan hacer cualquier tipo de experiencia que al propio alumno le sea beneficiosa. No es lo que yo quiero enseñarle, sino que él me diga, oye, mira, yo para aprender necesito irme a una empresa porque es como mejor aprendo. Vale, pues te lo ofrecemos. Conclusiones, y llegamos a la parte final y me he pasado del tiempo. No es fácil cambiar, ni transformar, ni internacionalizar. Hay muchos factores que ahora mismo están encima de la mesa para llegar a una internacionalización de calidad. No podemos contrarrestar la digitalización ni obviarla. Ha venido para quedarse y tenemos que tenerla en cuenta cuando hagamos nuestro plan de internacionalización. Es decir, no tengo por qué obligar a un estudiante a hacer una movilidad física cuando la puedo hacer híbrida porque tiene problemas familiares. Tengo que adaptarme a eso y a lo mejor es lo que le conviene a la persona. Hay muchas cosas que cambiar cuando intentamos internacionalizar y vienen nuevas formas, o sea, esas nuevas cosas. A partir de pandemia vienen cosas nuevas. Tenemos que salir de esa zona de confort irremediablemente si queremos progresar. Hay que pensar en nuevas soluciones innovadoras educativas, hay que pensar en esos nuevos espacios de aprendizaje inmersivos, el metaverso, que supongo que estaréis pensando en el metaverso, hay que pensar en ellos, hay que ser flexibles y saber aceptar lo que es internacional para unos, porque tenemos cierta edad, los baby boomers, los X, eso para otros es la normalidad. Es decir, a un niño que le das una tablet que lo aprende todo en otro idioma simplemente jugando, no le puedes decir que una lengua diferente es algo con una característica internacional. Para esa persona, para ese niño, es la normalidad. Al ser la normalidad, el concepto internacional tiene que cambiar. Lo importante, no perderles como estudiantes, no perder esa generación, porque tenemos que acercarlos a ellos y no dejarlos perder. Ellos van a tener, y lo veréis en el futuro, otras motivaciones, otras expectativas. Tenemos que impulsar esa transformación educativa con diferentes propuestas que incluyen la internacionalización al 100%, y ya lo tenemos en todas las políticas. Vamos a tener diferentes tipos de estudiantes, pero una cosa, y es el mensaje final para todos vosotros, me gusta mucho acabar mis charlas diciendo que lo que está mal hecho en educación no se puede arreglar con tecnología. Tenemos que mirar de frente al estudiante que se nos pone delante, el que quiere aprender con nosotros, y ofrecerles soluciones no solamente basadas en la tecnología, sino en el conocimiento de todos ellos. Muchas gracias. Ahora a lo mejor es tiempo para preguntas. Sí, muchísimas gracias, Nuria. La verdad, excelente presentación. Cada tema abriría un espacio para preguntar y conversar, incluso las preguntas que en una etapa preparatoria hicimos quedan cortas frente a la presentación. Yo invito a nuestros casi 120 participantes que hagan también preguntas por el chat. Y entre tanto, pues contextualizar que si bien este es un gran proyecto
que lleva todo un tiempo y un entramado, digamos, de decisiones, de instituciones, de directivas, de estados. Esa mirada, digamos, de articular, es una mirada que podemos perfectamente ir incorporando en nuestras instituciones. Incluso dentro de la misma institución muchas veces hay barreras de movilidad de los estudiantes, ¿sí? Y en universidades cercanas, regionales, incluso de toda Sudamérica, hay algunas experiencias, pero no son las más. Digamos que no tenemos todavía una fuerza para trabajar un proyecto de esta naturaleza que requiere un liderazgo y que requiere continuidad, sostenibilidad, como tú lo mencionabas, y que el estudiante realmente sienta que es una alternativa para él, que no es solamente porque logramos los convenios, porque podemos tener unos planes de estudio acordados, sino que eso le va a traer en su proyecto de vida una serie de ganancias y de elementos, digamos, para desenvolverse en un mundo incierto, ¿verdad? Esa mirada de futuro que todavía pues sigue y seguirá dentro del marco de la incertidumbre frente a lo que sucederá en corto tiempo, incluso con lo que tú mencionabas de la inteligencia artificial, nos hace pensar que no podemos seguir planeando currículum para la inmediatez, que tenemos que ir viendo que el contexto es un contexto global, que si bien estemos en una región y preparemos para los contextos inmediatos, regionales, donde hay 1000 problemas por solucionar, la mirada también de este contexto internacional, regional, pues nos trae muchas, digamos, exigencias a las instituciones de todo tipo, técnicas, tecnológicas, universitarias. Yo, para darle tiempo también a nuestros participantes que ya han hecho algunas preguntas, quisiera recabar en dos. La primera es, digamos, cómo ha sido el manejo que ustedes han tenido que hacer con profesores, directivos, para esos procesos de cambio. Yo vi también que uno de los transversales que ustedes han incorporado en la Universidad Politécnica de Valencia es el de la cultura institucional y para esta mirada de internacionalización. Digamos, cómo ha sido ese proceso y si es un proceso que continúa, con quién continúa? Y uno de una vez, otro asunto. Dado que los programas que están en este momento, digamos, en articulación y en posibilidad son más del área tecnológica, ¿cómo ha impactado eso la cultura de una universidad que siendo politécnica también tiene áreas que no son necesariamente de tecnología? También tiene áreas de gestión, de administración, que llamaría uno son más del campo, no de las ciencias básicas, sino más de ciencias sociales. Entonces, uno de esas dos, viendo ese contexto, además de una universidad tan grande, ¿no? 38.000 estudiantes y 2.500 docentes, dijiste. Sí, sí. Bueno, Nuria, no, y mil gracias. Pues gracias por las preguntas, son muy interesantes, Ana Lucía. Bueno, la forma de integrar a los profesores y al personal pues ha sido con la creación del programa No Borders, que llevamos ya 2 convocatorias, una se lanzó en el 2021, otra en el 2023, porque obviamente tenemos que comentarles a ellos cuáles son las nuevas perspectivas de la universidad, preguntarles si quieren entrar con nosotros, sí que tenían curiosidad, pero hay que ayudarles a formarse, hay que ayudarles a incentivarles, hay que ayudarles y dar ese paso. Entonces hemos creado ese programa de incentivos No Borders, en el que, pues, por ejemplo, al personal de administración y servicios les hemos ofrecido cursos porque había gente que no sabía absolutamente nada de inglés, no sabía lo que era la internacionalización, y toda esa formación
ha ido, en principio es de forma voluntaria, porque como he comentado, no tenemos recursos económicos, es decir, tenemos el recurso económico que nos da la Comunidad Europea, pero no es suficiente, es decir, porque requiere esfuerzo, requiere dinero, requiere implicación de las personas. Entonces nos ha costado relativamente porque eran unos conceptos muy nuevos y la gente decía, bueno, es que yo trabajo aquí, no quiero estar, o no sé para qué voy a estar en algo mayor. Entonces todo eso es una etapa de aprendizaje que hemos ido incluyendo poco a poco, dando incentivos, formando y creando, preguntándoles qué necesidades o qué les gustaría hacer, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Cuando es el personal de administración contamos con varias barreras, que es sobre todo la edad y las cargas familiares, que no pueden estar en un horario de clase como un alumno normal que no tiene otra cosa que hacer. Entonces tenemos que adaptarnos a todo eso. Hemos intentado adaptarnos de la máxima forma posible. Hemos tenido mucho éxito. Ahora mismo la convocatoria del 2023 hemos recibido más de 400 solicitudes, en las que hay diferentes estrategias, o sea, diferentes formas de incentivar dependiendo de qué tipo de personal sean. Y, por ejemplo, en una de las herramientas Grammarly que hemos incluido, que tenemos una licencia plus para todo el personal, para todo el estudiantado, porque incluyen aquí a todos los estudiantes, tenemos más de 8.000 personas que utilizan la herramienta. Luego tenemos otra herramienta de aprendizaje que es la herramienta Alticia. Bueno, hay muchas empresas, pero bueno, lo que ofrece son 28, 30 idiomas diferentes para aprender a tu ritmo, con lo cual no solamente les decimos que aprendan inglés, pueden aprender japonés, francés, el idioma que más les interesa al ritmo que ellos quieran. Poniendo todas estas herramientas al alcance del personal, pues se ve que hay gente que quiere, que a veces no puede por falta de tiempo, pero sí que hemos visto que hay un interés ahí y que hemos intentado cubrir unas necesidades que antes a lo mejor no se miraba tanto a ellos, pues porque no veíamos la necesidad. Y en cuanto a la pregunta de que somos tecnológicos y nos hemos centrado ahí, cuando salió la convocatoria, el equipo que gestó la propuesta bueno, se centró en esas materias comunes que tenemos en todas estas universidades, porque nosotros, por ejemplo, tenemos la Facultad de Bellas Artes, que es súper importante. Para nosotros las humanidades es súper importante. Tenemos administración, ADE, tenemos muchas materias, como bien has comentado, tocamos muchas áreas y que todas ellas están incorporadas en todos los currículos, pero no ocurre lo mismo en todas las universidades. Las universidades tecnológicas que las que trabajamos, hay universidades que tienen, por ejemplo, la carrera de arquitectura, otros no. Todos están focalizados porque ahora está muy de moda sobre la sostenibilidad, pero no tienen carreras, por ejemplo, de bellas artes. Entonces, ha habido que focalizar un poco para ver primero si eso iba a tener éxito o no. Hemos visto que tiene éxito, hemos compartido con todos los miembros de la universidad, todas las escuelas, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, y para esta segunda convocatoria, para esta segunda parte del proyecto, ya otras facultades nos han demostrado su interés, que quieren integrarse, y es un segundo paso. Es decir, vamos a abrirlo a lo que he comentado antes, no solamente son las asignaturas STEM, tienen que venir las humanidades, tienen que venir asignaturas de ética, tienen que venir los soft skills, tienen que venir muchas cosas que vienen de la mano de esas carreras que parece que no tienen que ver con la tecnología, pero en realidad son muy fundamentales para las carreras tecnológicas. Bueno, Nuria, muchas gracias. Y una última de mi parte, porque hay varias inquietudes de nuestros participantes. ¿Cómo han recibido los estudiantes esta, digamos, posibilidad frente a la necesidad de desplazarse, de moverse en otras culturas, en otras lenguas? A algunos les atraerá y a otros definitivamente pienso que puede ser difícil, teniendo en cuenta nuestra generación, que ha sido esta generación que tenemos hoy, que también ha tenido pues el impacto directo de la pandemia y de tantas situaciones, digamos, que les ha cambiado el contexto también social y emocional, digamos, de los chicos. Es parte de lo que creo que compartimos en el mundo entero, esta dificultad de estos jóvenes que a veces no ven claro un futuro, ¿no? No ven claro para dónde una profesión
les va a permitir, digamos, un desarrollo. ¿Cómo ven esto? ¿Como una alternativa o ha sido, han tenido que trabajarlo ustedes también? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido involucrar muchísimo al estudiantado, con lo cual tenemos una participación muy activa. En la UPV, solamente estudiantes de la UPV han participado más de 400 estudiantes, que es bastante para el poco tiempo que llevamos. Ha generado mucho interés. En cuanto a la movilidad y todo eso, sí que es verdad que con la pandemia ya no se ve tanto la necesidad. Es decir, si yo estoy en casa, tengo un problema personal o puedo trabajar al mismo tiempo que puedo estar con mis colegas en otra universidad extranjera, prefiero quedarme en casa y llegar a los dos sitios a la vez. Es decir, necesitamos hacer propuestas de movilidad que ellos quieren, porque ya hemos hablado con ellos y la Asociación de Estudiantes Europeos ha dicho: lo siento, está muy bien lo que nos ofrecéis, pero necesitamos como comunidad europea, como proyectos Erasmus, nuevas formas de movilidad híbridas. Es decir, no me mandes un cuatrimestre entero o un semestre entero, mándame para hacer algo, no me mandes, pues eso, los 4 meses a hacer varias cosas porque pierdo tiempo. Entonces hay que cambiar esas formas, nos exigen nuevos modelos, quieren a lo mejor que las experiencias de movilidad no sea para aprender las asignaturas, sino, pues, por ejemplo, ir a una conferencia, integrarse con otros alumnos, volver, que las experiencias sean de una semana, de 15 días, más enfocado a lo que conocemos en todo el mundo como una experiencia de study abroad de una semana o 15 días. Necesitan cosas diferentes. Sí que ven la necesidad de estar en el sitio porque nos hemos dado cuenta todos, yo creo que todas las generaciones, en todos los puntos de la universidad, que socializar es lo más importante, que la parte de presencialidad de la universidad no te lo puede dar una experiencia híbrida, pero sí que es verdad que hay personas, y es mi caso personal al 100%, que no podemos desplazarnos por necesidades familiares o de trabajo, incluso no hemos podido estudiar de otra manera, y la digitalización, las posibilidades híbridas, esta forma de acceder al conocimiento ha sido nuestra salvación o ha sido nuestra forma de poder llegar a espacios y a conocimientos que antes no podíamos. Entonces hay un balance ahí, es decir, se necesita estar en esas posibilidades sociales, porque somos agentes sociales, somos gente que necesita comunicar personalmente y tocarse más. Si somos hispanos, necesitamos ese calor humano, pero al mismo tiempo valoramos ese calor, pero necesitamos que también se nos ofrezcan otras cosas para poder desarrollarnos como personas y profesionalmente, con lo cual tenemos que estudiar más las posibilidades. Ujú. Sí, es mirar qué tipo de joven, nos va a llegar, como tú dices, quién va a llegarnos en el 2030, difícil. Bueno, Luisa nos va a compartir contigo algunas preguntas de los participantes y luego al final, si quedan unos minutos, me gustaría recabar un poco en esta construcción de los retos alrededor de lo curricular. Y ojalá invitarte para seguir profundizando en estos interesantísimas formas de trabajo que han ustedes construido. Luisita, por favor. Perfecto, no, bueno, doctora Nuria, de mi parte todo el agradecimiento, muy interesante. Hemos tenido la posibilidad de participar también en proyectos Erasmus más enfocados en capacity building, pero definitivamente el reto es gigante, tantas instituciones y en una temática tan compleja, justamente, pues te agradecen un montón, comentarios muy, muy positivos de la presentación que has hecho, muy clara. Sin embargo, nos hacen algunas preguntas que ya más o menos has hecho algunos comentarios, pero nos gustaría que las profundizaras un poco más. Entre ellas nos preguntan, ¿qué tipo de competencias deben tener o formación, qué tipo de formación deben tener los docentes que mediarán en los procesos de aprendizaje que plantean para los soft skills? Es decir, ¿cuál sería la formación de este docente? Si quieres, empezamos por ahí, Sí, ya te sí, digo sí, las sí. demás. La formación es, yo creo que un poco lo que aprendemos los docentes a lo largo de nuestra vida como docentes. Es decir, cuando tú estás con unos estudiantes, ves ciertas necesidades y tu propia experiencia, lo que has aprendido tú a lo largo de toda tu vida,
te invita a decir, mira, esto es bueno para tu carrera o esto no. ¿Qué formación? Pues aquí en el grado donde vamos a introducir los soft skills, los soft skills están ahora mismo en proyectos europeos, es decir, se están evaluando qué soft skills son necesarios y aquí necesitamos gente de todos los perfiles, desde periodistas, desde lingüistas, desde comunicadores, matemáticos, todo tiene que ver, es decir, unas asignaturas STEM, matemáticas, todo eso, cuando los muchachos y las muchachas llegan a la empresa, tienen que saber explicar en un informe lo que han aprendido o lo que quieren desarrollar o lo que quieren mostrar en esa empresa. Y para eso necesitan saber escribir y necesitan saber interpretar la información. ¿Se lo puede enseñar su profesor de matemáticas? Pues a lo mejor su profesor de matemáticas le enseña a decir A, B, C y D, pero a lo mejor esa literatura detrás la tiene ese profesor que viene de esa formación de humanidades, de derecho, de cualquier materia. Yo creo que las formaciones son muy diversas. Ahora mismo a lo mejor lo que más se me viene a la cabeza son las competencias digitales. Somos la generación que ahora mismo estamos de profesores muy básicos en competencias digitales, es decir, un estudiante sabe más que nosotros de cómo funciona Instagram, por ejemplo, y entonces dices, ¿integrarías a un alumno que sabe de Instagram o un Instagramer de estos, uno de estos que tiene mucha visibilidad en Instagram, que no me acuerdo cómo se llama, ¿lo integrarías en tu clase? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros los docentes y enseña al resto de estudiantes a utilizar algo que para ellos es lo normal. Es algo, nosotros hemos hecho un concurso en Enhance para buscar las 2 mejores fotografías en Instagram y se nos ha presentado mucha gente, pero sobre todo una chica que ha hecho una fotografía y un vídeo impresionante. Tiene miles de seguidores y ha dado una visibilidad a Enhance y a la Universidad Politécnica que no nos esperábamos. ¿Pero por qué? Porque ella lo ha tomado como un reto, lo ha tomado como algo que le gustaba y ha incluido su conocimiento en lo que nosotros podíamos aportar. Con lo cual es un win-win situation. Y ahí todo el mundo puede aportar. ¿Necesito ser titulado de algo? No. Necesito saber y querer explicarlo y tener pasión por explicar ese tema, porque va a beneficiar a los estudiantes. Bueno, súper, motivación y complemento. Otra pregunta, ¿cómo fue el proceso de unificar los currículos a nivel internacional? ¿Cuáles fueron los mayores retos de este proceso, los mayores aprendizajes del mismo? Bueno, estamos en ello, estamos todavía creando. Hemos creado unos itinerarios y como he comentado en una frase muy, muy ligera, pero que lleva mucho trabajo detrás, hemos cogido lo que teníamos a mano. Es decir, asignaturas que ya teníamos programadas, hemos visto cómo las podíamos integrar, que sirviesen para todos los currículums al mismo tiempo. ¿Es fácil? No. Es lo más difícil. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de este camino en Enhance para crear eso? Que necesitamos crear algo nuevo para la alianza entera. No coger retales que tengamos de unas carreras, no, sino crear que es el grado que hemos creado y que creemos que cumple las expectativas y los requisitos y los estos de acreditación de absolutamente todos los países. Lo hemos creado con esa visión, es decir, pero hay que crear desde cero. ¿Por qué? Pues porque cada asignatura tiene sus cosas, cada institución tiene sus manías, como he dicho, su ego, sus particularidades. Si creamos algo desde scratch, es decir, desde cero, todos ganamos, todos aportamos nuestro conocimiento y llegamos a un consenso mucho mayor. ¿Cómo hemos descubierto eso? A través de una experiencia de una microcredencial que al principio fue creada como he comentado antes, con retales, por decirlo de alguna manera, que no son retales, no con desprecio, todo lo contrario, sino con esto de aquí, que me va a interesar, pero luego el equipo de profesores se ha puesto a trabajar en conjunto y han dicho, no, tenemos que crear esto nuevo y a mí me interesa, y con lo cual ha salido una cosa nueva que la vamos a poner en marcha ahora en septiembre aquí en Valencia, es una experiencia nueva en la Escuela de Arquitectura y bueno, va el consenso de todos. Entonces al final, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que crear de cero? Para eso necesitamos recursos económicos de personas que quieran participar, porque ahora mismo todo el que tengo que comentar eso, que creo que no se lo he comentado a la doctora, todo el que está participando en Enhance lo está haciendo de modo gratuito. Es decir, incluyendo todas estas tareas en sus labores tanto docentes como de administración.
ninguno cobra dinero extra por hacer este esfuerzo. Con lo cual es un esfuerzo personal, económico y sobre todo que creen en el proyecto, porque si no, no podría salir adelante. Wow, muy interesante. Y sí, creo que iniciar de cero es más fácil, coordinar entre todos. Y justamente nos hacen una pregunta de cómo resolvieron esas diferencias normativas de las instituciones participantes y que también se pueden presentar entre países que manejan regulaciones educativas específicas. Bueno, eso no está resuelto todavía. Esos son proyectos que tenemos que resolver. Se han creado varias iniciativas económicas europeas dándonos más financiación para llegar a ese consenso. Por ejemplo, uno es que hay 4 proyectos, porque solamente duran un año, que es para intentar encontrar esa forma legal que nos una como alianza, porque claro, hay que pensarlo, somos en estos momentos en Hans somos 10 universidades en 10 países distintos. Si queremos crear un título, ¿quién lo certifica? Nosotros en España tenemos ya una normativa que dice que ampara a las universidades europeas y dice, si el título os lo certifican en Bruselas, yo lo admito como válido. Pero ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo del coste? ¿Quién se hace cargo de toda esa gestión? Para eso necesitamos una entidad legal. Porque además, cuando vamos a hacer una matrícula universitaria, no seamos ingenuos. El alumno tiene que pagar algo o el gobierno las becas las tiene que dar a algún sitio. ¿Dónde ponemos ese dinero? Somos 10. ¿Quién se lo queda? Entonces, todas esas barreras hay que regularlas. Una es el proyecto JEDI que tenemos nosotros, que es ese título de ingeniero europeo, pero que en realidad es el modelo de certificado, es decir, esa label que vamos a poner para que cuando un alumno vaya a cualquier parte del mundo con ese certificado de esa alianza, se lo admitan. Porque ¿quién le firma el título? ¿Los 10 rectores? Son cuestiones complicadas, pero que poco a poco se están solucionando. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de todos los países participantes. Hay ya un consenso en los gobiernos que forman parte de esto. Se ha tomado como un reto a nivel europeo para poder llegar a ese sueño de la unidad europea, de la comunidad europea, que es todos somos uno. Para eso España ha puesto muchos recursos económicos además y nos ha abierto la puerta legislativa, porque normalmente son muy, muy cerradas. Entonces, eso se tiene que ir poco a poco. Hemos tenido un proyecto, los proyectos de las alianzas hasta ahora eran de 3 años, nos han dado financiación para 4 años más 2, es decir, allá en el año 2030 todo esto creemos que estará solucionado, pero ahora mismo tenemos que trabajar en ello, es un proyecto. Oh, claro que sí. Otra pregunta interesante también. La Universidad Politécnica de Valencia tiene varios años en el desarrollo de competencias genéricas en las titulaciones. ¿Han incluido la competencia intercultural en la formación de los estudiantes? Sí, tenemos en todas las asignaturas empezamos ya a introducir eso, porque además tenemos muchas asignaturas que son English friendly. English friendly significa, nosotros por ley estamos obligados a dar la docencia en español o en valenciano, que es nuestra segunda lengua. El inglés es una tercera opción siempre y cuando tengamos grupos o tengamos gente interesada, pero no viene por ley. Entonces, para poder formarles en esta competencia tenemos que generar el interés. ¿Cómo generamos el interés? Ellos vienen ya con el inglés puesto de casa, como digo yo. ¿Por qué? Pues por las tablets, por los juegos, por esa digitalización que ellos ya traen y te preguntan, quieren saber. Entonces incluimos dentro de las asignaturas esa vertiente internacional, ese saber desde otros lugares y de otras cosas. Es decir, poco a poco. Lo tenemos como asignatura. Todavía no, eso entraría dentro de los soft skills, pero es que los soft skills todavía no son asignaturas formales. ¿Por qué no son todavía asignaturas formales? Porque para nosotros poder modificar un currículum ya establecido necesitamos casi 3 años de negociación con el Estado. Entonces es difícil, lo estamos planteando, es como por ejemplo en pandemia se abrió la puerta a que todas las clases fueran online, híbridas, pero hemos tenido que volver a la presencialidad 100%. Eso es un problema para este modelo que acabo de presentar, es un problema muy grande, porque nuestras asignaturas obligan a que el estudiante esté aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea híbrido? Para eso tenemos que
volver a decirle a la ANECA, que es nuestra agencia de acreditación, que nos abra un poco la puerta. Estamos en ese proceso en la Universidad Politécnica, pero no se resuelve en unos meses ni en un año. Y más cuando te cambian el gobierno. Ahora estamos cambiando el gobierno otra vez central, con lo cual va a crear más tiempo porque van a cambiar otra vez normativas, van a cambiar formas de procesar ese tipo de información. En fin, ahora vamos a sufrir un parón y eso pues es tiempo. Al final es tiempo que se va yendo. Bueno, y ya para ir finalizando, nos hacen acá una petición de activar el micrófono. Una colega de Chile, le vamos a dar paso, alcanzamos en unos cortos minutos. Entonces, Janet Eugenia Villarroel, bienvenida con tu pregunta. ¿Estás por ahí? Lau, ¿me confirma si se pudo activar el micrófono? Sí, ella ya tiene el permiso para hablar. Aunque creo que no está ya conectada. Ah, no me aparece. Sí, yo la veo en la lista de asistentes, ahí está conectada. Bueno, entre tanto me gustaría, mientras se conecta Hola. nuestra... Ah, ya, perfecto. Hola, disculpe, yo Bienvenida. estoy con la cámara apagada porque, bueno, soy de Chile y donde estoy no tengo muy buena cobertura de teléfono. Yo trabajo en una universidad pública y hace algunos años, el 2018, inicié Virtual Exchange con una profesora de Estados Unidos. Ella enseñaba español y yo inglés en mi universidad. Y comenzamos, digamos, con un grupo piloto, y al finalizar el semestre, ambas universidades emitieron un e-certificate por participación, y esto le fuimos dando forma. Creamos un convenio de cooperación internacional que consiste en cooperación de papers, además de práctica del idioma. Luego lo extendí a la Universidad de Vilnius en Lituania, y con ellos creamos un syllabus, que es un set de topics, ¿verdad?, donde los estudiantes se reúnen a través de plataformas a practicar el idioma bajo la misma dinámica de Estados Unidos, pero con un set de topics distinto. Mi pregunta es, si bien esto yo lo he ido mejorando, vamos incluyendo nuevos componentes, por ejemplo, el uso de netiquettes, que son estas normas de convivencia en espacios virtuales, y analizamos todo lo que es la competencia digital, lingüística, intercultural, entre otros topics que vamos en el fondo publicando en los papers. Pero tengo la duda, y si me pueden ayudar acá, respecto a cómo esto yo lo categorizo, digamos, dentro de internacionalización. Y cómo incorporarlo en el currículum, porque, o sea, no sé si yo estoy en lo cierto o no, pero lo he incluido, por ejemplo, creé un programa de estudios, digamos, en mi universidad, donde está alojada, digamos, esta actividad, pero ¿cuál vendría siendo, o cómo puedo mejorar esto para que esté dentro de la categoría de internacionalización, o con esto ya yo estoy trabajando con este componente? Eso es. Pues muchas gracias por tu pregunta, Janet. Si estuvieras en la Universidad Politécnica, te diría que esa es una de las propuestas que hemos incluido en la convocatoria No Borders para internacionalización, las virtual exchange, los intercambios virtuales. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos con estas nuevas propuestas estábamos no en casa, pero casi no podíamos viajar, no podíamos movernos, pero los estudiantes necesitaban sí o sí esas experiencias. Entonces, en la comunidad europea, o porque es el entorno donde yo me muevo, nos dieron esa posibilidad, esas nuevas formas, esos intercambios, y es exactamente como tú lo has descrito. Eso es una acción de internacionalización bajo nuestro punto de vista, se incluye en el currículum
y es una experiencia muy positiva tanto para el docente como para el estudiante. Han tenido muy buena acogida las que hemos hecho en la universidad, las hemos dotado de presupuesto para que pudiesen incorporar, porque bueno, pues a veces pues el profesorado no tenía las herramientas digitales necesarias, pues han tenido que comprarse cámaras, micrófonos para que la experiencia fuese un poco más activa. Y es una experiencia completamente de internacionalización. Yo creo que la has enfocado muy bien, lo tienes perfectamente encuadrado y creo que no hay ningún problema. En la Alianza Enhance tenemos parecido también, aparte de esas experiencias virtuales, tenemos unas movilidades híbridas que entrarían dentro a lo mejor también de lo que tú acabas de comentar, y es que para una experiencia para el estudiante les hacemos una formación híbrida, luego tienen que ir al país donde se hace la formación final y luego regresan a sus universidades de origen, por ejemplo a la UPV, a cualquiera de ellas, y terminan haciendo un proyecto en conjunto con sus compañeros que ya han empezado de formato híbrido y además en formato presencial. Y también tenemos lo que llamamos los language tandem, que es parte de lo que has comentado, es decir, alguien habla en inglés y da la experiencia en inglés, el otro la da en español, pero aquí lo hemos hecho con los siete idiomas de la alianza. Entonces, yo creo que lo has enfocado fenomenal y que la experiencia la tienes completamente bien categorizada, así que enhorabuena, está muy bien. Muchas gracias. Sí, me adjudiqué un fondo Erasmus para ir a presentar, digamos, mi experiencia en la Universidad de Vilnius. Así que por ahí estoy preparando mi speech. Pues nada, Si puedes, sí recomendar, digamos, más plataformas o algo, porque no tengo mucho acceso, digamos. Sin embargo, sí, he logrado establecer convenios permanentes, porque creo que por ahí se pierde un poco lo que es internacionalización en la permanencia, porque varias de estas iniciativas, claro, están durante lo que dura el proyecto o los fondos destinados para eso. Yo no tengo fondos para eso, ha sido como una iniciativa personal, pero me falta como eso de la permanencia. Yo creo que ahí también hay que poner el foco. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Llega el momento que uno no quisiera y es cerrar una conversación que tiene tantas y tantas aristas, digamos, para conversar, para analizar. Hay un punto, Nuria, que tú mencionas y en el que estamos, creo que todas las instituciones, por lo menos observando, analizando, pero que ustedes ya lo han hecho, y es el tema de las microcertificaciones. Estas microcertificaciones, como tú decías, no las pueden firmar 10 rectores, las otorga una universidad específicamente. ¿Quién avala la microcertificación? Porque eso tiene todo un proceso, digamos, de validación del tipo de aprendizajes, ¿sí? No sé si eso tenga alguna conexión con los marcos de cualificaciones españoles o europeos. Sí. Si tienen, digamos, porque aquí, digamos que se está armando todo el andamiaje del marco, pero todavía no ha llegado la conexión para que esas microcertificaciones entren en los niveles del marco, o si eso lo están trabajando independientemente. Bueno, a ver, aquí es un tema muy nuevo, como para todas las instituciones. Yo creo que viene un poco también de la mano y ha tenido mayor fuerza, sobre todo gracias o por desgracia de la pandemia. Nos hemos visto con nuevas necesidades docentes que antes no teníamos y claro, al crear este concepto nuevo directamente en nuestro caso, desde la Comunidad Europea, y que ninguna institución en ningún país la tenía, hemos partido de una legislación que ya se nos aplica a todos para que los países nos adaptemos a esto. Entonces, dentro de la alianza, lo que hemos hecho ha sido crear esas microcredenciales. Cada universidad está creando las suyas. Efectivamente, no podemos firmar 10 rectores, primero porque no tenemos forma legal. Entonces, lo que sí que hemos hecho es poner el label
de Enhance para que, además de la certificación de la agencia de acreditación del país, en nuestro caso ANECA, otros en otros estados, tengan esa validez de la Alianza Europea para que en cuanto podamos dejar de ser proyecto para ser una alianza real, porque ahora mismo estamos en fase proyecto, seremos alianza real ya con nuestra forma legal, eso sea de validez para todo el estudiante que lo ha cursado. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que está enfocado por universidades y además dependiente de la legislación nacional en la que estamos. Por ejemplo, la Alianza Enhance tiene ya definido su microcredencial con su certificado y en la Alianza Enhance se pueden dar formaciones de menos de 15 créditos para enseñanza formal, es decir, perteneciente a grados y másters, y para la no formal, es decir, la propia, la que queramos certificar. Sin embargo, la legislación española de momento solo nos deja hacer microcredenciales en la educación no formal, en ese aprendizaje a lo largo de la vida. No nos deja crear microcredenciales como en el grado este que estamos proponiendo, porque ¿por qué lo podemos proponer en el grado nuevo? Porque es formación propia. Esto es un grado privado de la Universidad Politécnica de Valencia y si entráis a la página web lo veréis, es un grado diferente, no es un grado dentro de la formación pública. Entonces ahí sí que podemos hablar de microcredenciales, de microtítulos, pero en la enseñanza formal, los grados y másteres establecidos y aprobados por la ANECA, no podemos todavía hablar de microcredenciales. Sí que nos ha dicho nuestro gobierno ser muy creativos, decirme qué queréis y las mejores formas las pondremos en marcha y las legalizaremos. Pero al mismo tiempo ha abierto la puerta para hacer esas microcredenciales en nuestro país a todas las empresas que trabajan en España. Es decir, el Corte Inglés, Apple puede decir voy a formar en estas cosas que damos en Apple y yo te doy mi certificación. Entonces, en ese nivel nos está tratando a las universidades como si fuésemos empresas privadas y por eso nos dice solamente en formación propia. Todo eso irá viniendo poco a poco con los cambios legislativos. Bueno, creo que estamos sobre un tema que alguien dirá, ¿por qué esto en internacionalización? Yo pienso que tiene todo que ver, porque en este momento ya hay certificaciones de carácter internacional. También algunas universidades han incursionado en hacerlo y tenemos también esa situación, y eso daría para una conversación, en que al haber aprobado el Marco Nacional de Cualificaciones, aprueban que las empresas puedan también establecer certificaciones. Dentro de un esquema de Marco Nacional de Cualificaciones que sabemos y el nuestro es muy cercano al español. Yo creo que Colombia adoptó ese marco para nuestros propósitos, no se ha puesto en marcha totalmente y alguien pensaría, y bueno, ¿y por qué esto es internacionalización? Porque tiene que ver con un reconocimiento de aprendizajes ya a nivel internacional, a nivel de, en ciertas áreas ya se ha vuelto un parte, digamos, de sus esquemas de reconocimiento. Se nos quedan otros puntos, por ejemplo, de cómo llegan ustedes a definir los aprendizajes, sabiendo también que no se puede modificar un plan de estudios porque sí, ni sobre todo cuando son títulos que tienen reconocimiento en la Comunidad Económica Europea y títulos propios. Bueno, todo eso yo creo que es parte de lo que tenemos que estudiar en Colombia para preparar esquemas de movilidad, para preparar esquemas de acuerdos curriculares. Pensar que internacionalizar el currículum tiene esta otra dimensión también que llega ya a las alianzas, a los acuerdos, que uno podría hacer una internacionalización más dentro de su institución y con movilidad y con ciertas perspectivas, pero que también, digamos, dar ese paso hacia alianzas, hacia posibilidades de movilidad, hacia mirar otros contextos del ejercicio de las profesiones, de los aprendizajes, es una dimensión pues mucho más compleja que requiere también de las instituciones y de los directivos una serie, digamos, de miradas que van mucho más allá del trabajo interno de una institución. Agradecerte, Nuria, inmensamente porque ha sido de una generosidad maravillosa
al darnos, digamos, todo este marco en el que se ha movido la Universidad Politécnica de Valencia dentro de este contexto europeo, por comentarnos las dificultades, por comentarnos en dónde van, qué falta, la necesidad de mantener, digamos, esta creatividad permanente y la necesidad de dar en la institución una serie de soportes, porque si no el proyecto pues solo no sale. Esa cultura, digamos, y todo esto que han trabajado, pues que ahí sí ya fue ya al final, pero en otro momento pudiéramos seguir conversando. Comentarles también a nuestros participantes que vamos a tener la visita del rector de la Universidad Politécnica de Valencia y de la doctora Nuria en el mes de septiembre, y que muy probablemente pues estaremos programando un evento para hacer un conversatorio, un taller sobre esquemas de gestión de la internacionalización. Eso nos anima muchísimo, nos anima también ver estas experiencias, aprender en lo que es posible, pues trasladar, digamos, a nuestros contextos o reinterpretarlo, adaptarlo, incluso decir por aquí no es por allí, pero esta mirada de experiencias hemos tenido con este webinar 4 magníficas presentaciones y estamos cerrando con broche de oro este conversatorio contigo. De verdad que un abrazo de agradecimiento desde la Asociación Colombiana de Universidades, porque guardamos un aprecio muy grande por la universidad, por sus directivos, por el profesor Patricio Montesinos, que ha sido una de las personas que nos ha colaborado en muchos de los talleres de formación de directivos en esta perspectiva de gestión que a veces hace tanta falta en nuestras instituciones. Y para ti un agradecimiento nuevamente inmenso, un reconocimiento por esa capacidad que tienes de mostrar algo tan complejo desde todos sus componentes y por motivarnos en Colombia también a mirar otras perspectivas de trabajo y de interrelación. Pues, un abrazo de verdad y mil gracias. Muchas gracias a Azkun, a todas vosotras y a Retos por esta oportunidad. Yo creo que, bueno, para mí es una gran oportunidad de poder contar lo que hacemos aquí. Y sí que os digo como conclusión final que todo esto no es posible si alguien que está en esas partes directivas, en este caso mi rector y mi equipo directivo, no cree en las personas que lo llevamos a cabo, si no confía, si no cree en esas nuevas posibilidades, en esas nuevas visiones, en estas nuevas perspectivas que se nos vienen encima porque no quieren salir de esa comodidad, esto no es posible. Entonces, gracias a las instituciones como vosotros por escucharnos y gracias a nuestros directivos, y aquí os doy la fuerza para que ayudéis y para que confiéis en esas nuevas visiones que parecen muy bárbaras, pero son las que se nos vienen encima. Muchas gracias por todo. A ti. Muchas gracias también, bueno, a ti, doctora Nuria. Te esperamos acá en Colombia con los brazos abiertos para seguir aprendiendo mucho más. Gracias a todos los que participaron. He puesto en el chat nuevamente el enlace donde podrán encontrar las grabaciones no solo de esta, sino de las demás sesiones y de otras webinars que hemos desarrollado en torno a internacionalización. Allí también van a estar montadas las presentaciones, grabaciones, presentaciones. Y bueno, los invitaremos a una próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Y a los que nos acompañan de otros países también. Muchas gracias. Gracias a todos.